yo soy el profe Lalo. En el presente video te voy a explicar cómo usar las fuentes y cómo clasificar las mismas para el estudio de la historia. Va a ser una explicación bastante general, pues está dedicado o está enfocado a alumnos de nivel medio superior, precisamente para la asignatura de historia. Esto te lo vamos a explicar en el próximo video. Cuando hacemos una investigación histórica, es de suma importancia tener fuentes, es decir, de dónde sacamos la información. Las vamos a dividir estas en primarias y secundarias. Las primarias son directas, es decir, que se producen en el momento de los acontecimientos históricos. Puede ser un documento como alguna carta, algún informe, etc. Algunas publicaciones de época también, como libros, crónicas, etc. Mapas, imágenes, registros de audio o de video. También los testimonios orales son fuentes históricas. Para tener una ilustración de qué son las fuentes primarias, empecemos a hablar de los documentos. Los documentos están resguardados en archivos históricos y generalmente son textos manuscritos, ya sean del siglo XIX como en este caso, que hablan de algunos acontecimientos de Morelos en 1813 y en este caso en 1812, donde solicita banderas con las armas nacionales, así dice el documento, pero pueden ser de otra época histórica, ya sea del siglo XVI, del siglo XVII, etc. Estos se resguardan en los archivos históricos y las instituciones tienen los mismos. Asimismo, también hay las publicaciones de la época, es decir, documentos que se imprimieron, como en este caso la primera Constitución de México, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido como la Constitución de Paxingán, u otros documentos como aquí podemos ver. Algunos documentos son muy conocidos y se les da tanta difusión que se imprimen a manera de libros. Por ejemplo, aquí encontramos el proceso que se le siguió y se le dio a Miguel Hidalgo, y aquí podemos ver algunas declaraciones, por ejemplo, de las que dijo sobre el insurgente Manuel Muñiz. Otros manuscritos también importantes de otras épocas han sido publicados, en este caso la Relación de Michoacán, o también algunas crónicas como las que escribió Diego de Basalenque. Estas crónicas también pueden servir como fuentes históricas y nos pueden decir la historia de una institución, como en este caso la Iglesia Católica y las misiones apostólicas que hubo en el siglo XVI y XVII. Los mapas, desde luego, también son fuentes. Van a decir el territorio no cambia, pero por ejemplo podemos ver algunos poblados de finales del siglo XVIII. También los planos nos sirven bastante. Los planos, como en este caso el fuerte de Jauja o otros fuertes insurgentes, nos dan indicios de cómo eran las estrategias militares. Desde luego las litografías también son bastante importantes, son imágenes que nos sirven, y las litografías nos dicen cómo han cambiado las ciudades a lo largo de los años. Por ejemplo, aquí vemos la Catedral de Valladolid o algunos personajes como Verduzco. Desde luego las imágenes también pueden ser pinturas, y las pinturas nos dan indicios de algunas cuestiones sociales. Desde luego las pinturas religiosas también nos sirve como fuente. Van a decir, pero eso no ocurrió. Pero desde luego nos sirve como para saber cómo se ilustraba la mentalidad de aquellos tiempos. O también, ¿por qué no? Las pinturas de las casas reales, en este caso al rey Fernando VII. Las fotografías desde luego también nos dan una ilustración de cómo eran los pueblos años antes. Por ejemplo, esta es una fotografía de mi pueblo, Turicato, Michoacán. Si vamos a la calle actual, podemos ver varias diferencias. Las publicaciones hemerográficas como los periódicos también nos sirven como fuente primaria, un día cercano al día del acontecimiento, vaya la redundancia, se hacen las publicaciones y de ahí podemos sacar datos. En este caso se le seguí la pista a un grupo de danza, y también los testimonios orales, como en este caso la misma investigación histórica. Hice entrevistas y las registré en esa cinta, aunque desde luego en cinta y en video, aunque desde luego el registro en audio y video ha sido más sofisticado en otros años. Ya pueden ser que sean videos en celular, videos en DVD o videos en videocassette. Incluso en la actualidad hay centros de documentación que se encuentran esos acervos documentales. Los documentales también nos pueden servir porque en ocasiones hay registros en entrevistas, en medios.
También los registros en audio, ya sea en CD, como en este caso un músico popular del pueblo donde soy, pues tiene su registro, pues tiene sus canciones registradas, y estos CDs también nos pueden servir como fuente directa. Ya si sacamos el álbum que está adjunto en ese disco, podemos ver una fuente indirecta. La ropa, desde luego, la ropa, utensilios, nos sirven también para estudiar el pasado. Las monedas, desde luego, también nos sirven de fuentes. De manera muy general, esas serían las fuentes primarias. Ahora bien, si hablamos de fuentes secundarias, que son las que ahorita veremos, son esas fuentes indirectas, las que se producen o se produjeron años después de lo que estamos investigando. Pueden ser libros, pueden ser monografía, es decir, revistas, o pueden ser documentos digitales como las páginas web que mucho consultan en la actualidad. Por ejemplo, los libros que consultamos en las bibliotecas generalmente se escribieron años después de lo que estamos investigando. Entonces, aunque son una de las fuentes más comunes que utilizamos para estudiar la historia, pues eso es una fuente indirecta. La importancia de estos es que nos ayudan a reconstruir mapas. Incluso estos utilizan fuentes directas, por ejemplo planos, y a partir de esos planos podemos hacer una reconstrucción más contextualizada del mismo. Desde luego también los videos documentales nos sirven para poder estudiar la historia. Por lo mejor queremos estudiarlo sobre el Egipto antiguo y vemos un video documental. Eso también es de suma importancia y son fuentes indirectas que nos sirven. O desde luego las páginas web. Aunque no es muy recomendable transcribirlo, creo que es lo más criticable que podemos hacer a estas, pero también son fuentes que nos sirven para estudiar la historia. Las fuentes hemerográficas como revistas también nos sirven bastante para investigar la historia y también son fuentes indirectas. Aquí es importante ver qué número es la revista, porque pues va a haber varias revistas que se llamen, en este caso, Arqueología Mexicana, pero aquí vemos la número 100, o varias revistas que se llaman Contahistorias, pero aquí vemos la número 7. ¿Por qué son importantes también las revistas y por qué nos sirven bastante? Porque una revista puede tener diferentes artículos, es decir, con diferentes temáticas, y desde luego también cada artículo con diferente autor. Ya cuando veamos la citación, eso vamos a diferenciarlo. En este caso, si regresamos a ver el dossier de la revista Arqueología Mexicana, vemos que hay diferentes artículos, y como vemos también, pues cada artículo, a la redundancia, pues tiene diferente autor. Por eso también son importantes las revistas y nos sirven estas para el estudio de la disciplina histórica. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Esperamos que estas consideraciones te sirvan para tus próximas investigaciones a lo largo de tu curso de historia. Yo soy el profe Lalo. Hasta la próxima.